Y se nos ha querido por eso calumniar en todas las formas, para sembrar en el ambiente el criterio de que somos un movimiento desbordado, anárquico y violento. Y la oligarquía conservadora y liberal conjugan el mismo lenguaje. Y saben que ese es un recurso bajo y menesteroso. 2 años de este grandioso movimiento que ha presentado manifestaciones, movimientos populares que la historia de Colombia no registraba. Y apenas si un insensato en Cali lanzó una piedra, que yo soy el primero en criticar. Piedra que todavía no se sabe si tiene una mano conservadora o liberal o unionista o comunista o gaitanista que la haya lanzado. Y se eleva eso como un motivo doctrinario para oponerse a nuestra doctrina y a nuestra batalla. Como si alguien desconociera lo que son las batallas políticas en Inglaterra y en Francia, y en Estados Unidos y en Italia, y en América toda. Como si aquí yo no hubiera sentido en las calles y en las plazas en mis tiempos de muchachada el fuego de las pistolas conservadoras en el propio corazón de la capital de la República. Como si no pudiera calificar la doctrina conservadora por la cal y el tubo de acueducto que sufrimos. Como si yo pudiera hablar del Partido Conservador por la sangre derramada vilmente del general Durán. Como si no pudiera hablar del Partido Conservador por la sangre de las bananeras o la sangre de los obreros sacrificados en Barranca o en Bogotá. Yo no cometo esas injusticias porque soy repugnante a la noción moral. Y yo tengo una fe profunda en que el equilibrio moral se cumple con la misma inexorable realidad que el equilibrio biológico, que el equilibrio fisiológico, que el equilibrio cósmico. Porque es que yo no soy transigente de ahora. Yo tengo para orgullo mío que cuando era un muchacho de universidad en el 2º año y se desarrollaba con conveniencias para mi partido una campaña contra Marcos Fidel Suárez, cuando yo la creía injusta, el primer artículo de mi vida en defensa, no de un conservador, sino de un hombre justo, ultrajado por sus propios partidarios y mis copartidarios. El primer artículo, digo, que escribí, que mi pluma escribió, fue un editorial del Nuevo Tiempo, recogiendo esa injusticia contra Marcos Fidel Suárez. Y me parece que soy un hombre que un día en el Consejo de Ministros, cuando un modesto juez conservador era sometido a la calumnia por razón de sus actuaciones, y yo sabía que era injusta y que él era justo, planteó en un Consejo de Ministros su retiro. Si no se rectificaba aquello para salir a defender la honra de un humilde juez conservador, porque el hecho moral del juez conservador estaba para mí por encima de todas las demás conveniencias, ya que la moral para mí representa algo que no tiene una objetividad conservadora y una objetividad liberal. Y entonces se nos ha calumniado, es que por violencia. No, yo no he dicho que no estamos en unas elecciones. Estamos en una revolución y no en un incidente electoral, como piensa la oligarquía conservadora y la oligarquía liberal. Yo sé que el problema que en Colombia hay de más fondo. Y se ha querido plantear por oligarcas conservadores y liberales un temor satánico a la posibilidad de mi llegada al gobierno. Comunismo, socialismo, anonadamiento de toda la estructura jurídica y económica de este país.
responsabilidad y de mis estudios, pudiera pensar que a un pueblo se le vuelve de un momento a otro. Incapacidad para detener al pueblo que me sigue, porque ellos tienen un gran desprecio por su pueblo y no lo conocen. Y yo sé que no hay pueblo más dócil y más dúctil y más grande que este pueblo nuestro, al cual le han querido quitar la conciencia de su valor para usufructuarla personalmente un grupo. Y por eso desprecian las manifestaciones. Por eso este conjunto inmenso de gente que me oye aquí y en todo el país nada vale. Por eso se lo callan, por un gran desprecio. Inspirados en Remy de Bourmont y en Anatole France, y en D'Annunzio y en la época parnasiana, se han parado sobre esos libros de decadencia para mirar desdeñosamente estas mesnadas de los pueblos indoamericanos. Mentira que nosotros tenemos valores profundos. Mentira que podemos tener fe en esta raza nuestra. No nos la pueden ultrajar en esa forma. La estamos defendiendo y la defenderemos. Y por eso no ha bastado, o no ha servido, digo mejor, que nos llamen comunistas, fascistas, conservadores, extremistas, oportunistas, personalistas. El pueblo es superior a todas esas mentiras y sigue el movimiento en marcha y el movimiento va a triunfar. Y así como les hemos dado estas sorpresas tremendas, sin su poderío, los vamos a acongojar mucho con la última sorpresa del 5 de mayo. ¿Se ha pensado golpear a este pueblo? Hablándole de una especie de revolución jacobina o comunista, irrespetuosa de las leyes y del orden. Ellos saben que están mintiendo porque me conocen. Lo que hay es que en este país sí hay muchos y hondos problemas y que no se puede hablar de demagogia cuando uno los enuncia. Y de que no son las oligarquías quienes van a transformarlo. Cuando uno llega un día a Cincelejo, donde sabe que hay hombres de 6, 2, 10, 11 millones de pesos, en donde no se ha construido ni se estimula la construcción del acueducto, únicamente porque esos hombres de esa fortuna le venden a 80 centavos la carga de agua a los infelices para poder comer. Y esos vendedores de agua con millones a esa pobre gente son vendedores conservadores y liberales. Y las pobres parias, los pobres parias que tienen que pagar a 80 centavos la carga de agua son conservadores y liberales. Y los unos tienen todos los beneficios y no se pelean por arriba, sino cuando necesitan llegar a las elecciones, entonces siembran el odio entre los de abajo para poder seguir los unos y otros vendiendo a pesar de sus millones a 80 centavos la carga de agua de los infelices. A eso lo llaman demagogia y yo lo llamo elemental justicia. Yo creo que esos son hechos anticristianos, que la oligarquía conservadora no va a cambiar, que el doctor Mariano Ospina no va a poder desvirtuar. Eso va contra Cristo y contra Lenin y contra cualquiera. Cuando yo era ministro del Trabajo, peleaba con una gran empresa aquí de cerveza el derecho a que los obreros de Cúcuta
tuvieran los mismos derechos de los obreros de esa empresa en las demás partes cervecera en las demás partes del país. Y eran obreros y empleados conservadores y liberales de Cúcuta. Y mientras tanto, la oligarquía plutocrática, conservadora y liberal de aquí trataba de negarle ese infeliz gaje a esos hombres a pesar de los millones y a pesar de que a la hora de entonces conservadores y liberales se unían en la junta directiva para por medio de primas, para por medio de habilidades lograr que el gerente se ganara 120,000 pesos al año en este pueblo de miserables. A eso lo llaman demagogia y yo lo llamo elemental justicia. Y yo lo llamo llamar a un pueblo que está desangrándose y odiándose miserablemente para que haya una oligarquía plutocrática que a través de la oligarquía política oprima a la mayoría de este pueblo que merece mejor suerte. Un pueblo como el nuestro que va a la cabeza del mundo en la mortalidad infantil, lo cual demuestra infuria impiedad anticristianismo de una sociedad que se olvida del cuidado del niño. Un pueblo que tiene 3,5 millones de palúdicos. Un pueblo que tiene la deficiencia que tiene el nuestro. Un pueblo que tiene 1.200.000 muchachos sin educación primaria. Que no tiene ninguna cultura técnica para librarse la batalla de la vida. Un pueblo como ese no puede darse el lujo de decir que hay un progreso cuando, sin necesidad de ser socialista ni comunista, cuando una entidad dice que con 12 millones de capital, como lo habéis visto en los periódicos, se han ganado 14 millones en un año sobre 12 millones de capital. ¿De dónde sale ese capital? ¿Quién lo paga y cómo se habla de riqueza? ¿Quién paga esa enorme, esa usurera ganancia de 14 millones en un año sobre 12 millones de capital? Desde luego la oligarquía conservadora y la oligarquía liberal se callan sobre estas cosas. Desde luego al hombre lo miden simplemente para saber cómo les produce más. ¿Les parece que es poco la ganancia que están haciendo un país de 6 o 12 familias que han cogido para sí toda la grandeza? Mientras hay un pueblo de clase media, un pueblo conservador y liberal, un pueblo bajo, un pueblo intelectual, un pueblo profesional que no puede educar a sus hijos, que no puede comer, que no puede pagar, mientras viene la lujuria avarienta de unos hombres que crean un nuevo candidato plutocrático porque les parece que ha sido poco lo que hasta ahora han ganado. Aquí, como decía admirablemente una de nuestras damas de Bogotá, de origen antioqueño, porque las mujeres de Antioquia tienen mucho talento y saben de las virtudes de su raza como nadie, decía el otro día muy graciosamente que en esta campaña electoral, después de 50 años, la oligarquía conservadora había encontrado el bien oculto de la encíclica de León XIII. La encíclica va más allá de estas cosas, que yo me la conozco. Es un grito contra esta impiedad, que cuando hay ese criterio en mí, entonces hablan de comunismo, de desbaratamiento de los cimientos de la sociedad y de la propiedad.
Entonces lo que yo no quiero es un pueblo de esclavos sin propiedad, en un país de amos que tengan el control absoluto de la misma. Demagogia todo esto. Esa verdad que vosotros y todo el país que me oye está sintiendo y sabe que son los problemas de ahora. Nos quieren mantener en la vieja manera de que nuestros campesinos conservadores y liberales se maten y nuestros estudiantes conservadores y liberales se maten sin que sepan por qué, para dar espectáculos como los que yo he visto. Cuando la libertad de prensa en Colombia era violada, cuando a los hogares se les admitía perseguirlos y violarlos, cuando el doctor Laureano Gómez tenía que salirse para el Ecuador y nosotros teníamos el valor de levantar la palabra, no para defenderlo a él, sino a la justicia y el derecho entonces consagrada en él. Todos esos oligarcas conservadores, todos esos representantes y diputados que ahora hablan del candidato conservador, estaban conspirando a ver cómo comerciaban con los vencidos, los que creían vencidos, y estaban conspirando para ver la manera de cómo se apropiaban comercialmente del siglo, porque el jefe había tenido que salir de las fronteras. Que me vienen a hablar ellos de restauración moral y de que tienen la bandera de la restauración moral. Farsantes y pequeños, que en la hora del peligro, cuando un liberal respaldado por el pueblo se levantaba a defender a un adversario, ellos rodeaban a los perseguidores del derecho y de la justicia porque creían que era la mejor manera de medrar, ya que las castas oligárquicas, conservadoras o liberales son la misma cosa contra el pueblo que la sufre. Demagogia cuando pensamos que en Colombia debe haber alguna justicia y que el hombre es lo primero. Que no podemos seguir devorados por esta gente insaciable que se apellida con distintos calificativos según las conveniencias. Ya lo habéis visto ahora, como algunos o muchos de los que se llaman liberales, es que están con la candidatura conservadora, claro, si eso es lo que queremos cambiar. La conciencia de los hombres convertida en moneda de estanco para todos los tráficos más bajos. Si nosotros no queremos hablar de palas ni de garlanchas, queremos hablar de la conciencia y de los hombres y de nuestra raza y de la justicia y del derecho y de la fe y del amor y del impulso para realizar las cosas grandes que con este grande pueblo de Colombia se puede hacer. Demagogia cuando uno encuentra en este país hechos inconcebibles dentro de este país. Vosotros sabéis que hay una riqueza que se llama las cajas de ahorro, como por caso. Es el dinero de las sirvientas y de los choferes y de la clase media y de la empleada y del empleado y del profesional pobre y de la maestra de escuela, conservadores y liberales. Cuando hace un año estudié el problema, eran apenas 40 millones de pesos en las cajas de ahorro. ¿Qué se le paga a esa gente? Se le paga el 3% de interés. ¿Quiénes reciben ese dinero? La grande oligarquía plutocrática. ¿Y qué hace con ese dinero? Darlo al 6%.
De manera que el trabajo de la criada y del obrero y del chofer y de la clase media conservadora o liberal le sirve a la gran plutocracia conservadora o liberal para que después del enorme esfuerzo que cuesta ahorrar ese dinero no gane sino el 3%, y el hombre que no lo ha trabajado comercie con el esfuerzo de la criada, del chofer y de la clase media. Que nos hablen de esos problemas y no nos hablen de las garlanchas. Y no nos hablen cosas que aprendimos en el taylorismo en primer año de Derecho con el doctor Abadía Méndez en un viejo libro de economía política que nadie consulta y que se llama La economía política de Leroy Abolir. Que nos hablen humanamente, que nos digan qué justicia hay en esto, en un pueblo laborando, en una sirvienta conservadora o liberal, en un chofer, en un empleado, una empleada que trabajan, que les cuesta un esfuerzo inmenso economizar, para que haya una minoría que gana tanto con ese esfuerzo de ese conservador y liberal, y que es una minoría de plutocracia conservadora y liberal. No nos van a engañar ni van a engañar al pueblo hablándole de la religión de Cristo para defender este anticristianismo. Sí, yo no seré inferior a vosotros, pueblo, hombres del pueblo colombiano. Yo no sé si me vais a acompañar hasta donde yo estoy dispuesto a ir. Pero en esta gran farsa de los políticos que atravesaron una candidatura de la plutocracia llamándola la candidatura conservadora de Unión Nacional, yo no sé si el pueblo va a ser inferior a sus destinos, va a ser inferior al Perú, a Venezuela o a Cuba, que se han liberado de las cárceles. Yo hablo otro lenguaje, que no es este lenguaje del odio, que no es este lenguaje de las jugadas electoreras, que no es este lenguaje de que en este país el poder tiene que pasar de don fulano para ir a don sutano y volver a ir a don sutano para volver a don mengano y de don mengano para ir a don sutano. Yo no hablo ese lenguaje de toda esta gente cobardona que unas veces se llama izquierdista, unionista, turballista o lo que sea y no piensa, conservadora y no piensa en los destinos de su patria porque tiene atrofiada la luz del espíritu para no ver las realidades de mi nación. Otro es nuestro lenguaje. Lo llaman demagógico, pero es lenguaje de justicia que está llamado a una transformación y que nadie va a detener. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, que lo he interpretado. Yo no soy de los caudillos que creen que están llevando a la multitud. Me siento llegado por ella. Tengo fe en ella. Y no voy a ser como los jugadores restiados. Pero sí voy a ser como los hombres que saben que cuando hay un grande ideal por medio, si el médico, si el enfermo llama en ayuda, están obligados a dar la transfusión de su propia sangre si necesario fuera. ¡Pueblo! ¡Por la restauración moral! ¡Ala! ¡Pueblo! ¡Por vuestra victoria! ¡Ala! ¡Pueblo! ¡Por la
¡Ah!